Bueno, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas todas a este nuevo ciclo de videoconferencia que estaremos realizando en el marco de la Red de Transmisión del Conocimiento. Este nuevo ciclo surge al alero del Grupo de Trabajo de Estadísticas Ambientales de la Conferencia de Estadística de la CEPAL, que es coordinado por los colegas y las colegas del INEC de Costa Rica, y cuyo grupo cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la División de Estadística en un rol de Secretaría Técnica. Este nuevo ciclo lo hemos denominado Estadísticas Ambientales, Recomendaciones de Enfoques Transversales y Modelos Institucionales, y tendrá como propósito fortalecer los sistemas oficiales de estadísticas medioambientales e integrarlos a los sistemas estadísticos nacionales en los países de América Latina y el Caribe, a partir de la elaboración y la difusión de un documento de recomendaciones que surge al alero de este grupo de trabajo que les mencionaba. A lo largo o a través de estas 4 videoconferencias que están planificadas, buscamos compartir con toda la comunidad estadística los hallazgos y experiencias de los países que han estado participando activamente en este grupo de trabajo durante los casi 2 años, y en donde han promovido el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre los distintos colegas de la región. La videoconferencia puntualmente del día de hoy está enfocada en conocer la experiencia del INE de Guatemala, así como algunas reflexiones regionales sobre los principales desafíos y prácticas comunes en el ámbito de las estadísticas ambientales. Esperamos que esta sesión y todas las que vienen a continuación sean una oportunidad enriquecedora para compartir y conocer de las buenas prácticas de las otras oficinas de estadística, y además que permitan generar reflexiones colectivas y fortalecer más aún la cooperación entre los países para hacer frente a los diversos desafíos medioambientales que se presentan actualmente en cada uno de nuestros países. Para dar inicio a este evento, entonces dejo con ustedes a Andrea Llerena, quien es asesora regional de estadísticas de ONU Mujeres, y también a Teresa Guerra, coordinadora del Centro Global de Excelencia de Estadísticas de Género y encargada de Estadísticas y Gestión de Conocimiento de ONU Mujeres de México, para iniciar con la mirada regional respecto a esta temática. Adelante, chicas. Muchísimas gracias, querida Olga. Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan hoy. Y en efecto, pues durante los siguientes minutos les contaremos algunas experiencias regionales en el marco de la transversalización del enfoque de género en las estadísticas ambientales. Vamos a compartir nuestra pantalla, nos ayudaremos de una presentación muy breve para poder ir abordando estos temas. Iniciaré yo con una primera sección y luego le daré la voz a mi colega Teresa Guerra, que continuará con el caso específico. En ese sentido, como bien lo mencionabas, Olga, también nuestra presentación se enmarca justamente en dos momentos. Inicialmente, buscando recopilar algunas de las recomendaciones en el marco del grupo de trabajo de la CEA para poder buscar una transversalización del enfoque de género en las estadísticas ambientales. Y en un segundo momento también pondremos foco en términos del proyecto que regionalmente se está trabajando, que busca este nexo entre género, medio ambiente y cambio climático. Siguiente, por favor. Entonces, es importante mencionar y agradecemos sin duda a todo el liderazgo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica, así como a la Secretaría Técnica de este grupo de trabajo, que permitió también dentro del proceso recopilar información respecto a la situación de las estadísticas, indicadores y cuentas ambientales en América Latina y el Caribe, que sin duda es un insumo clave que permite tener esta visión regional en términos de no solamente los avances, sino también los desafíos que podemos tener en la región. Entonces, en este sentido, es importante mencionar en la siguiente diapositiva, podemos identificar cómo podemos nosotros enfocarnos a tener, por un lado, un primer diagnóstico, que lo vamos a abordar brevemente en términos de los marcos legales, de esta organización institucional que nos permite, o en algunos casos también genera avances en esta línea, en términos también de algunas definiciones de recursos humanos o planes nacionales,
pero también nos permitió identificar no solamente algunas buenas prácticas en términos de optimización, en términos de la información, metodologías agregadas, priorización en términos de colaboración institucional y fortalecimiento de capacidades institucionales, pero también pudimos identificar algunos desafíos que todavía tenemos pendiente en la región. Y aquí es muy importante mencionar que no es solamente un desafío abordado por un país, sino vemos que a la final son desafíos comunes y denominadores que nos permiten también tener un punto de partida para buscar acciones y en esa línea generar recomendaciones para poder avanzar específicamente. En la siguiente diapositiva podemos identificar que todos los países que participaron en términos de esta encuesta, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Podemos identificar que en efecto varios países de la región han tenido iniciativas distintas en el marco de la incorporación de la perspectiva de género en la producción estadística. Podemos ver 5 temas claves. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo los hemos clasificado en 5 temas principales. Relacionado a institucionalidad en términos de unidades de género. Posteriormente vamos a ver cuáles fueron algunas iniciativas en el marco de guías nacional respecto a cómo transversalizar la producción estadística, asimismo marcos normativos o leyes que crean un entorno adecuado y que permiten efectivamente estos avances, pero así también el trabajo coordinado y el nexo específico entre medio ambiente y género en el marco de las estadísticas. Y finalmente también vamos a ver iniciativas de países que se relacionan específicamente en planes nacionales y estrategias que están abordando estos temas. Entonces, en esta primera diapositiva podemos ver el caso de Guatemala, donde efectivamente se centra en el tema de institucionalidad. Vamos a ver que cuenta con unidades de género tanto en los ministerios, secretarías y presidencia como en otras dependencias, y esto permite sin duda como un primer motor para este trabajo. Seguidamente, en la siguiente diapositiva, vamos a ver también que existen países, en este caso como Costa Rica, que cuentan ya con guías y con lineamientos para incorporar la perspectiva de género en todo el proceso de producción estadística, y eso también hace a su vez que en términos más generales tengamos lineamientos para transversalizarlo en temas específicos como medio ambiente. Es importante acá resaltar que también a nivel regional contamos con una guía de transversalización del enfoque de género en las diferentes fases del proceso estadístico como resultado del grupo de trabajo que se hizo de género a nivel de la Conferencia Estadística de las Américas. Entonces, podemos identificar cómo también a nivel regional y a nivel nacional todas estas iniciativas nos permiten ir avanzando. En la siguiente diapositiva, por su parte, vamos a identificar que también países como Colombia también específicamente tienen ya marcos normativos, leyes que permiten esto. Entonces tenemos una ley que establece la incorporación de la perspectiva de género en la producción estadística, mucho en línea en lo que conversábamos del caso anterior. En la siguiente diapositiva vamos a ver también que existen diferentes países que trabajan en este marco coordinado y en este nexo que podemos identificar. Entonces, por ejemplo, tenemos Ecuador, tenemos Chile, tenemos Cuba, tenemos Venezuela, Brasil o Paraguay, donde podemos identificar que existen no solamente iniciativas que buscan tener ciertas variables que están separadas por sexo, sino también ya existen diferentes tipos de alternativas, como por ejemplo en el caso de Brasil, una comisión temática de relaciones sociales de género y sexualidad, que está creada mediante ley, pero representantes del área técnica de medio ambiente también están presentes. Vemos en Ecuador, por ejemplo, que se incluyeron variables específicas en las operaciones estadísticas de gestión de residuos sólidos, agua potable y saneamiento. Asimismo, en Chile se identificó una propuesta de informe del Estado del Medio Ambiente 2020-24 que efectivamente contiene ya un componente de género. Por su parte, podemos también identificar en Cuba que por medio del Observatorio Cubano sobre Igualdad de Género se inició ya una preparación técnica para incorporar las estadísticas ambientales con desagregaciones por género. Finalmente, podemos identificar para Venezuela que actualmente cuenta ya con documentos metodológicos sobre estadísticas de género en políticas ambientales. Y Paraguay cuenta con una iniciativa específicamente, que es la Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático y la iniciativa Estrategia de Estadísticas de Género 2021-2025.
En esta línea cierro con el último grupo de países que ya más bien se engloban en el trabajo de planes o estrategias nacionales, como el caso específicamente de Perú, Honduras, República Dominicana y Paraguay, donde podemos identificar ya este denominador común, donde, por ejemplo, Perú, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, incluyó efectivamente la meta de fortalecer las capacidades en datos desagregados por sexo. Por su parte, Honduras tuvo lineamientos de transversalización institucional en la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, así como República Dominicana actualmente cuenta con una estrategia de estadísticas de género dentro del país. Entonces, en su conjunto podemos identificar que con todas las iniciativas de diferentes países, tenemos también un sinnúmero de oportunidades que cuando un país quiere empezar a abordar y tener una transversalización del enfoque de género en las estadísticas ambientales, tenemos como muy buenas lecciones para poder trabajar en ellas. Entonces, muy rápidamente, en las siguientes 4 diapositivas, abordaré casos muy específicos de los países donde podemos ver experiencias que no solamente nos muestran qué se hizo, sino también qué queda pendiente todavía. Entonces, básicamente quisiera empezar con Brasil. Ellos tienen un primer como desafío en términos de la innovación para la producción y difusión de las estadísticas ambientales en el marco de la incorporación de Big Data. Como sabemos, el Hub Regional de la ONU para Big Data está en Brasil y cuenta con el proyecto Indicadores Ambientales y de Cambio Climático. Hoy por hoy son 11 países que buscan tener un enfoque común para incorporar la perspectiva de género. En ese marco, ¿qué nos ha permitido tener como una lección aprendida? Uno es la coordinación técnica. Se busca y se debe tener una coordinación técnica para la producción de indicadores ambientales a través de estos grupos de trabajo que sean grupos de trabajo temático. Es importante mencionar que ya se cuenta con indicadores producidos por sexo y específicamente el indicador 332, que es la incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes, el 3.3.4 relacionado a la incidencia de la hepatitis, el 3.3.5 son personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales, pero todavía tenemos un desafío pendiente y es el cálculo del indicador 5.1a, donde queremos medir efectivamente la proporción del total de población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas que nos permita este desglose por sexo. Entonces, en ese sentido, tenemos todavía oportunidades de trabajo. Colombia, como bien veíamos previamente, trabaja mucho en el marco de planificación estratégica para la gestión ambiental. Hay sin duda una muy buena práctica que queremos resaltar, que es la identificación de necesidades de información y fortalecimiento de la producción en el marco de estadísticas ambientales. Ya mencionamos que existe justamente este marco legal que permite y busca eso. Entonces, en este sentido, quisiera añadir que se busca tener el plan estadístico sectorial ambiental que justamente combina las necesidades y los requerimientos en materia de género y cambio climático. Entonces es muy importante, en este caso el desafío, que es básicamente el modelo de gobernanza. Entonces para esto vemos que se mantiene el proceso de coordinación. En la siguiente diapositiva tenemos 2 países adicionales con los que vamos a abordar y es básicamente la experiencia de Costa Rica y Cuba en el marco de los avances. Aquí en Costa Rica, como veíamos, hay un caso de éxito, el Comité Técnico Interinstitucional para las Estadísticas de Agua, que busca consolidar un sistema nacional de estadísticas y lo más importante, busca un marco metodológico que sea armonizado para todo eso. Entonces, este grupo hoy por hoy busca incorporar la perspectiva de género ya en su plan de trabajo y para esto lo importante es también el trabajo del fortalecimiento de capacidades que se busca específicamente para que los equipos tengan todas estas capacidades para poder implementar. Finalmente, con Cuba hay todavía un desafío para la transversalización del enfoque de género, para la modernización del sistema estadístico nacional. Entonces, en este sentido, como veíamos, es el Observatorio Cubano que está trabajando y que está construyendo en coordinación con otras instituciones para poder trabajar en este fortalecimiento. Cierro con esta última diapositiva en la cual quisiera destacar 4 países más, Guatemala, que bueno, más adelante entrarán en mayor detalle, solamente
destacar el fortalecimiento de las capacidades y coordinación interinstitucional, y por otro lado, Honduras, la sensibilidad de género y el fortalecimiento del Comité Estadístico Ambiental. Aquí quisiera señalar como un caso de éxito cómo se generó y se conformó el Comité Estadístico sobre Medio Ambiente y Cambio Climático. Entonces, podemos identificar que esto está en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Finalmente, para los dos últimos países que quisiera destacar, que es Panamá y República Dominicana, en la siguiente diapositiva, quisiera mencionar todo el proceso de la sensibilidad de género y fortalecimiento del Comité Estadístico Ambiental. Nuevamente, se busca establecer un marco estadístico que sea referente para proteger el entorno, pero también contribuye a reducir estas desigualdades de género con la información que se pueda tener. Y finalmente, República Dominicana, en términos de la innovación, en términos de los diferentes momentos, recolección, análisis y difusión, quisiera destacar el fortalecimiento de las capacidades en geoestadística, integración de imágenes satelitales, que es mencionado por el país, que se buscó minimizar sesgos de género en todo el proceso que se tenía. Entonces, prácticamente también lo que se busca acá es elaborar infografías y diseminación de las estadísticas con variables de sexo en indicadores como acceso a agua potable, percepción hacia el cambio climático y métodos de disposición de residuos. Quisiera concluir acá solamente mostrando que existen muchos avances en nuestra región. Hay iniciativas que son diferenciadas en estas 5 tipologías que muy rápidamente hemos planteado. Sin duda existen desafíos, pero el compromiso de todas las instituciones, de las Oficinas Nacionales de Estadística, Ministerios del Ambiente, los mecanismos de adelanto de las mujeres y demás pueden sin duda contribuir. Le doy la palabra a mi colega Teresa Guerra, que cerrará con algunas recomendaciones. Muchas gracias. Sí, se escucha, sí. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, yo nada más quisiera detenerme antes de iniciar con esta última parte que tiene que ver con las recomendaciones derivadas para agradecer nuevamente a la Red de Transmisión de Conocimiento de la CEACEPAL por permitirnos compartir algo de las iniciativas que están en marcha y sobre todo al grupo de trabajo de estadísticas ambientales, a este grupo que con su generosidad nos permitió desde ONU Mujeres sumarnos a la reflexión colectiva que hay en torno a cómo incorporar mejor la perspectiva de género. Sin duda, el diagnóstico y el producto que tuvimos la oportunidad de revisar muestra un claro liderazgo de Costa Rica, una clara participación muy activa de los países y un proceso de aprendizaje colectivo a la hora de ir armando este diagnóstico que sin duda nos abre la puerta y nos deja una agenda de trabajo muy importante para ello, ¿no? Retomar también lo que decía Andrea, y de verdad nos da muchísimo gusto ver desde ONU Mujeres que una parte central de las recomendaciones, de los temas planteados por las oficinas de estadística, es la importancia y las necesidades identificadas para incorporar la perspectiva de género, para poner a dialogar todo el trabajo previo que se está haciendo en esta comunidad de estadísticas ambientales con información técnica muy importante que se ha venido desarrollando y creciendo paulatinamente, y por el lado de estadísticas de género, como lo decía Andrea, pues ver reflejado que también este trabajo colaborativo por más de 20 años y concretamente con la conformación de grupos de trabajo en el seno de la CEA por más de también de 15 años, pues ha rendido frutos, ¿no? Reiterar justo cómo es una oportunidad única poder sumar a la comunidad de estadísticas ambientales con la comunidad de estadísticas de género y poder hacer que colaboren, dialoguen, se comuniquen y justamente así y con la posibilidad que tendremos de colaborar en esta parte de la cooperación, pues se podrá llegar con productos y con alcances en nuestra región de manera más armonizada y por supuesto de manera más sostenible. Entonces aquí ya retomo propiamente lo que mencionaba Andrea de todas estas buenas prácticas y avances identificados por los mismos países y se derivan recomendaciones fundamentales.
Promover, por supuesto, la producción sistemática de datos ambientales desagregados por sexo, por territorio, por edad, por una serie de factores interseccionales que permitan visibilizar en territorio estas brechas de desigualdad en el territorio y de impacto ambiental. Crear una lista también de indicadores ambientales con enfoque de género que puedan ser aplicados regionalmente y crear programas de formación específicos en materia de género ambiente para todos los equipos de trabajo al interior de las oficinas de estadística, por supuesto, pero también al interior de los ministerios de ambiente y sumamos también al interior de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Y bueno, pues seguir fortaleciendo que ya hay estos avances, creando unidades de género dentro de las oficinas de estadística y a través de comités interinstitucionales que ya Andrea ponía el ejemplo. Y aquí también detenerme un segundo porque hay hallazgos y, digamos, una agenda muy importante que habla de la cooperación internacional. Nos habla la cooperación internacional y hace un llamado importante pues para articularlos y realmente a través de este diagnóstico centrar los esfuerzos, los recursos en un momento desafiante con el que estamos, identificar las capacidades que a través de estas redes de transmisión de conocimiento y otros mecanismos se podrán compartir innovaciones, buenas prácticas para que todos los países de la región podamos seguir avanzando de manera simultánea. Entonces, además de estas recomendaciones, identifican estas recomendaciones puntuales de cooperación para fortalecer la capacitación y el desarrollo de las capacidades técnicas, para el desarrollo de la infraestructura y la tecnología, para el establecimiento de estándares metodológicos comunes, herramientas prácticas, el fortalecimiento institucional, como ya decía, mejorar esta coordinación, no solo entre los países, no solo al interior de las oficinas de estadística, entre las distintas áreas, a través también de los sectores y el llamado a la coordinación internacional para trabajar de manera articulada y alineada. Financiamiento y recursos, por supuesto, que ya lo mencionaba, y la promoción de esta cooperación regional, pero también traer buenas prácticas a nivel internacional. Y en este tenor es que quisiera destacar, que es la siguiente parte de la presentación, cómo desde ONU Mujeres y en el marco de un proyecto regional que ya detallaré, identificamos, y no solo estas no son exhaustivas, pero que hay también otros mecanismos de formalización que son fundamentales. Y este tiene que ver con el Grupo Regional de Trabajo sobre Género, Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, en el seno derivado del Foro de Ministras y Ministras de Ambiente de nuestra región, que ha hecho también un trabajo fundamental para posicionar no solo el tema de la necesidad de incorporar el género ante el contexto que estamos viviendo, sino también para posicionar el tema de la necesidad de tener evidencias, datos y estadísticas que nos permitan monitorear los avances o los desafíos que se identifican. Y concretamente yo también destacar el trabajo que se ha hecho en México a través del Conjunto Nacional de Indicadores de Cambio Climático. Esta es una experiencia a nivel nacional, pero que ha también rendido muchos frutos y traído a la mesa una serie de reflexiones muy importantes. Este grupo se conforma con el INEGI, con el Ministerio de Ambiente de México, con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también de México, y solo para mencionar dos experiencias que seguramente hay muchas otras en nuestra región. Voy a pensar. Bueno, es en este marco y gracias a esta muy oportuna confluencia que podemos compartir que se está desarrollando desde 2023 un proyecto regional financiado por el Ducado de Luxemburgo, coordinado desde nuestra oficina regional y nuestro hub líder en la región que está en Bolivia, y que contempla tres componentes fundamentales que están a su vez liderados por Brasil, por Chile y en el caso de México a través del centro y nos sentimos muy, muy contentas de poder contribuir con ello. Los objetivos de estos componentes y de estos proyectos tienen que ver
en primera instancia justamente con la producción de indicadores para la toma de decisiones, para que estas decisiones realmente sean efectivas y tengan, digamos, resultados a nivel nacional, a nivel local, considerando las desigualdades en el territorio, pues las evidencias, los datos, las estadísticas son fundamentales. El segundo componente de este proyecto, que también es muy relevante, es cómo poder integrar el enfoque de género en los programas, políticas públicas sobre cambio climático y medio ambiente, resultando también en el diseño de políticas más efectivas y en la capacitación de todo el funcionariado encargado de la implementación de estas políticas. Y también el componente liderado por Brasil tiene que ver con comunidades más participativas, contribuir a mejorar los medios de vida y la resiliencia de las comunidades. Tiene que ver también o está atravesado con que las mujeres tengan acceso a espacios de toma de decisiones, escuchar su voz y escuchar sus conocimientos y aprendizajes para la definición de la política ambiental. Y concretamente, derivado de este proyecto, el componente de datos hemos podido avanzar en diversos sentidos. Aquí muy brevemente presentamos que una parte inicial tiene que ver con la identificación de estas prioridades temáticas basadas en un análisis de los marcos de referencia que hay hasta el momento para poder así sistematizar y entender, digamos, esas similitudes, a pesar de que hay una diferencia importante en nuestros países de la región, pero también estas prioridades temáticas están presentes. A partir de ahí, la ruta de trabajo es promover una propuesta de indicadores, un set que permita tener un metadato, ahora voy a detallar un poquito más, divididos en ejes temáticos, pues que permitan ir construyendo e identificando la pertinencia y la viabilidad de ir construyendo estos indicadores. Otro aspecto fundamental que no está aquí, pero que busca el proyecto es facilitar estos espacios de intercambio. Lo hemos mencionado, pero no es importante seguir reiterando este diálogo entre quienes producen la información, quienes usan la información, quienes están como responsables de la implementación de la política pública, del seguimiento, del monitoreo y de la evaluación de las acciones en cambio climático. También a partir de ahí se está iniciando, como ya decía, con este análisis de factibilidad y pertinencia, y en una segunda etapa estaremos buscando cómo poder, justo con este análisis y analizando qué desagregaciones son posibles y cuáles son las mejores formas de poder presentar y hacer accesible la información para públicos más amplios, diseñar atlas de género o plataformas que permitan dar seguimiento a los indicadores y a la información generada. Teniendo esta gran ruta o esta ruta de partida, es que me quiero regresar a cómo hemos avanzado en esta ruta y en qué momento estamos. Para ello es bien importante retomar que justamente ya prácticamente un año fue posible llevar a cabo en Aguascalientes, gracias también a esta capacidad instalada que ya mencionaba del INEGI en México, este taller hacia la construcción de indicadores de género, medio ambiente y cambio climático, y nos dio mucho gusto desde ese momento poder estar en articulación y sumar, por un lado, a la Conferencia de Estadística de las Américas y a este grupo de trabajo y al grupo de género de ministras y ministras de medio ambiente, ¿no? Poder reunir en un mismo espacio y fomentar un diálogo a partir de la revisión de cuáles son las fuentes disponibles, cuáles son las prioridades temáticas identificadas, cuáles son los mecanismos de articulación que ya se identificaban. Pues bueno, creemos que fue muy exitoso para abrir esta conversación en muchos de los países de la región. Participaron además mecanismos para el adelanto de las mujeres que estaban participando ya en el marco del Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Al final estuvieron 12 países, algunos de manera presencial: Chile, México, Brasil, Colombia, Bolivia, Guatemala y Costa Rica, y otros países se pudieron conectar como Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador y Dominicana.
Y teniendo derivado de las discusiones tan ricas de este taller y también de la identificación de las necesidades que ahí se plantearon, se procedió en el marco del proyecto a hacer una revisión realmente exhaustiva de diversos marcos de referencia en materia de cambio climático, ¿no? Que se están construyendo los indicadores. Aquí no me voy a detener, es una línea de tiempo, pero lo que se identificó en esta revisión, y aquí reconocer también el equipo excelente que hay de investigadoras por parte del Colegio de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, que han estado centradas en hacer esta revisión muy detallada de cuáles son los indicadores que se proponen en estos marcos de cambio climático, cuáles de ellos realmente se tiene la posibilidad de incorporar la perspectiva de género, cuáles de ellos están centrados en poblaciones objetivos, cuáles se pueden generar, sin embargo, en este punto del desarrollo de los sistemas estadísticos en los países, no es tan viable desarrollarlos. Entonces, bueno, es simplemente comentarles que ya se tiene esta revisión y esta identificación tanto de prioridades como de marcos conceptuales y marcos para indicadores que se puedan seguir desarrollando. Actualmente también mencionar que a nivel global, y esa articulación también es fundamental, se están discutiendo otros indicadores que también parten de estos mismos marcos, para poder siempre estar coordinados, la parte regional con la global y en este vaivén de aprendizajes, ¿no? También hemos podido compartir los avances que hay aquí y otros avances, por ejemplo, en regiones como Asia-Pacífico, liderado también desde ONU Mujeres y el programa Women Count, que han sido fundamentales porque nos plantean también opciones innovadoras como levantamientos de información, elaboración de modelos, etcétera, ¿no? Que también creo importante destacar aquí. Entonces, a partir de los resultados del taller de Aguascalientes, a partir de la revisión de estos marcos conceptuales, es que tenemos ahorita identificadas seis ejes prioritarios centrados en dos bloques principales. El primero vinculado con impacto y vulnerabilidad, que contiene temas, indicadores y prioridades vinculadas con el impacto de eventos climáticos extremos, seguridad alimentaria y modos de vida, cuidados y pobreza, y otro gran bloque que se enfoca en tener información sobre mitigación y adaptación, centrándonos en el acceso y manejo de recursos naturales, la transición energética justa y, por supuesto, la participación y el empoderamiento de las mujeres. Se tiene un set inicial de 28 indicadores que ahorita todavía se está trabajando, recapitulando las prioridades, la viabilidad y la pertinencia de la información que se estaría presentando como este primer set inicial de indicadores para lograr avanzar. Como decía, retoma las prioridades de la región, considera la elaboración de fichas de metadatos, y aquí también es importante porque dentro de este trabajo que se está desarrollando con los metadatos nos va a permitir tener información, esta ficha de la definición clara de lo que se quiere medir, la fórmula del cálculo, el fundamento que sustenta la pertinencia del indicador y, por supuesto, como ya mencionaba, las fuentes para su estimación. Y bueno, ¿cuál es la importancia? Pues que estos indicadores nos van a permitir visibilizar los impactos diferenciados del cambio climático y desarrollar acciones para diseñar políticas públicas y contribuir a esta transición que ya no hay vuelta atrás hacia la justicia climática y social. Simplemente por mencionar, aquí hay 3 ejemplos de estos indicadores que se han estado trabajando, que se han estado afinando, definiendo y viendo cómo estas distintas fuentes de información y o unidades productoras pueden dialogar, centrándonos también en fuentes de población con estadísticas medioambientales. Solo es un ejemplo, no me detengo, que es la brecha de género en el número de unidades de producción agropecuaria afectadas por los desastres hidrometeorológicos, y justo que contribuye a identificar estos impactos en el sector agrícola, que sabemos que son los medios de vida de millones de personas, pero que particularmente están afectando o van a afectar a mujeres al ser
su principal medio de vida de sus familias y al tener pues una mayor vulnerabilidad en empleos formales, ¿no? Al estar básicamente dependiendo de este tipo de producción. Otro y fundamental es el tiempo de cuidados dedicado por las mujeres, aunando en zonas o identificando zonas de altas amenazas climáticas. Sabemos con toda la información que ya se tiene de uso del tiempo que las mujeres dedican el triple de tiempo de trabajo, pero claro, con la escasez de agua, con las necesidades que se avecinan, con los impactos extremos que se están experimentando y se estarán experimentando, pues el trabajo de cuidados va a aumentar de manera desmedida, ya se tienen algunas mediciones y pues sin duda contar con dimensionar esto nos va a permitir actuar en consecuencia. Y otro que es fundamental, que es la proporción de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en las instituciones ambientales. Hablábamos que otro punto central del proyecto de regional de cambio climático tiene que ver justamente con eso, con identificar no solo digamos, las necesidades y los desafíos y las desigualdades, sino también toda la contribución que hacen las mujeres con el liderazgo al interior de los distintos niveles de tomas de decisiones. Entonces, tener también indicadores que nos permitan ver dónde están esas brechas y cómo subsanarlas será muy importante. Y digo, no menciono otros, pero están también indicadores que en nuestra región es fundamental, por ejemplo, con el tema de defensoras y defensoras medioambientales y los nexos con violencia contra las mujeres, con cuidados, con otros temas fundamentales para la igualdad de género. Y aquí ya quiero cerrar con estas reflexiones, ¿no? Creo que poner a la mesa eso, reiterar, y ya me pasé del tiempo, ¿verdad, Olga? Nada más poner las reflexiones de la importancia de integrar el enfoque de género en las políticas climáticas, de fortalecer el liderazgo y la resiliencia de las mujeres, y por promover una transición justa, pero por supuesto, y lo central de este webinario es generar y utilizar datos climáticos con perspectiva de género, haciéndolos sostenibles, comparables y que nos permitan pues dimensionar lo que se viene, ¿no? Decir que acaba de pasar la Conferencia Regional de la Mujer acá en México hace un par de semanas y yo creo que no hubo una sola sesión de los paneles paralelos de la sesión central en que no se pusiera en el centro el tema del cuidado de las personas, pero por supuesto el cuidado de la vida del planeta, la contribución de las mujeres y que sin datos y evidencias pues no vamos a poder responder a estos retos. Y le doy el paso a Guatemala, una disculpa por la demora. No te preocupes, muchas gracias Teresa y Andrea por esta visión regional que nos entregan tan completa. Un poquito era el objetivo de que ustedes pudieran partir este ciclo haciéndonos esta introducción y este estado de la situación a nivel regional. Con eso doy ahora la palabra a Ana Lucía Estrada, que es la jefa de Estadísticas Ambientales del Instituto de Estadística de Guatemala, quien, como les mencionaba, compartirá las buenas prácticas implementadas en su país para la identificación y gestión de información ambiental con enfoque de género, y además nos presentará algunos resultados alcanzados en materia de producción de datos y coordinación interinstitucional. Antes de pasarle la palabra a Ana Lucía, quiero recordarles que cuando ella finalice su presentación tendremos un espacio para conversación, preguntas y comentarios. Por lo tanto, les agradecemos que utilicen el chat para ir dejando sus comentarios y o preguntas, o bien que levanten su mano virtual para que al finalizar podamos habilitar el micrófono y puedan hacer su intervención. Así que dicho eso, Ana Lucía, por favor, la palabra es tuya. Buenos días, sí, ahorita voy a presentar. Buenos días a todos. Digamos, desde el grupo de trabajo de las estadísticas ambientales de este bienio, digamos, se tomó como el país de Guatemala para poder presentar las iniciativas que nosotros estamos desarrollando en el tema de integrar la perspectiva de género en las estadísticas ambientales, los avances que hemos obtenido, los desafíos desde la Oficina Coordinadora Sectorial de Ambiente. ¿Y por qué, digamos, desde la oficina? La oficina, como nosotros acá la denominamos la OCSE de Ambiente, es un órgano interinstitucional que coordina en línea a nivel técnico, el cual consiste o está conformado por
técnicos y especialistas de las diferentes instituciones que generan datos ambientales a nivel de país. El objetivo de esta oficina es poder integrar información estadística ambiental con parámetros de calidad y estándares nacionales e internacionales. Dentro de la OCDE estamos trabajando actualmente un diccionario de variables, el cual está enfocado al proceso de estandarización y homologación de variables. Como les mencionaba, que es un órgano interinstitucional, tenemos una participación de aproximadamente 19, 20 instituciones, tanto del sector de productor de datos como usuarios y aliados estratégicos. Principalmente son instituciones públicas, algunas instituciones privadas, pero la mayoría se centran en instituciones públicas desde ministerios, institutos y secretarías. Y el INE es el coordinador técnico que se encarga de ir desarrollando lo que el plan de trabajo que se trabaja en el marco de la OCDE. Como contexto general, de donde nosotros vimos la necesidad de orientar ese análisis a la incorporación de género en las estadísticas ambientales. Todo surgió aproximadamente desde el 2023, en donde surge este grupo de trabajo de la primera bienal. Yo soy nombrada para participar como Guatemala y se puede evidenciar que en todos los grupos de este bienio venía la parte de la transversalización del enfoque de género. Entonces ahí fue donde nosotros fuimos viendo ese espacio de oportunidad para poder trabajar, y internamente acá en el INE, por instrucciones ya institucionales, fueron de todos los planes estadísticos de las OCDE de ambientes deben de incorporar la perspectiva o hacer el análisis de la incorporación de la perspectiva de género en la producción de las estadísticas. Yo pertenezco, digamos, o lo que nosotros trabajamos son registros administrativos, que es la producción de datos de diferentes instituciones de gobierno. Y desde el grupo de trabajo fue donde luego surgió, digamos, esa coordinación tanto con IRE Costa Rica, ONU Mujeres, CEPAL, para participar en el taller de indicadores de género y cambio climático que se desarrolló el año pasado en INEGI. Como lo mencionó ONU Mujeres, consistió en dar a conocer las diferentes experiencias de países sobre el tema y los avances que tienen en cuanto a las iniciativas de la perspectiva de género en las estadísticas ambientales y de cambio climático. Se hizo una revisión de la propuesta de matriz de un conjunto de indicadores, y de ahí fue donde nosotros como Guatemala, en conjunto con la unidad de género, porque estaba la representación de la unidad de género del Ministerio de Ambiente, fue en donde cuando hicimos esa revisión, fue en donde nosotros podemos evidenciar que sí teníamos datos, solo que estaban dispersos y de manera desintegrada en cuanto a lo que trabaja género a lo que trabaja ambientales. Entonces lo que hacía falta es hacer esa vinculación. Entonces con digamos, estos espacios a nivel región, nosotros en el 2024 ya en el plan de trabajo de la OCDE de Ambiente, que el cual dicta, digamos, los lineamientos estratégicos para poder mejorar la producción de las estadísticas ambientales. Y como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos a cargo digamos, la generación de los registros administrativos. El plan para, digamos, hacernos un enfoque o más detallado de qué lineamientos estratégicos trabajamos nosotros en nuestro plan de trabajo, se centran, o las acciones y las actividades que nosotros desarrollamos todos los años es en el fortalecimiento interinstitucional. Como la producción viene de registros administrativos, esto es muy importante, de que las instituciones productoras de datos estén como en la misma sintonía con el Instituto Nacional de Estadística del país. Nosotros acá, digamos, yo soy la parte técnica del INE, de que trabaja las estadísticas ambientales, es la sección de estadísticas ambientales, y también tenemos a cargo la coordinación de la oficina, que esa ya es a nivel externo,
con más instituciones, que la oficina está bajo el Sistema Estadístico Nacional, que es el ente asesor en materia estadística hacia el Instituto Nacional de Estadística. Y desde el sistema que está la OCDE de Ambiente es donde se trabajan los procesos de estandarización, homologación de documentos, diccionarios de variables, metodologías. También otra que hemos, digamos, nos ha funcionado o nos ha ayudado a nosotros, o que estamos en constante participación como INE, son en las mesas técnicas para la gestión de información. Estas mesas técnicas consisten en, y la dejamos en el alineamiento de trabajo porque nosotros nos debemos asegurar de participar en esas mesas, porque esas específicamente están enfocadas para el tema de la gestión de información, para darle seguimiento a nuestras prioridades nacionales de desarrollo que están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y otro que también, digamos, actualmente en el INE no se tiene mayor, digamos, trabajo con las agencias cooperantes o algunos aliados estratégicos. Entonces es por eso que nosotros lo colocamos como un lineamiento de trabajo que debemos fortalecer y retomar, porque, digamos, en años anteriores sí era como más constante la comunicación entre las agencias cooperantes y algunos aliados estratégicos a nivel del sector académico. Y el tema de el otro lineamiento de trabajo es el tema de las innovaciones de las estadísticas ambientales. Y acá es donde se incluyó el tema del enfoque de género como parte de una innovación de ir desagregando la información de estadísticas ambientales con enfoque de género. Tenemos el proceso de estandarización y clasificadores, que estos nos darán como producto nuestro diccionario variable, que en un futuro vamos hacia un clasificador de estadísticas ambientales de Guatemala. Estamos trabajando en la desagregación. En cuanto al tema de desagregación de datos, estamos trabajando en el tema de género y la georreferenciación de datos a nivel de cuenca. Y la implementación de herramientas digitales para poder mejorar los procesos de automatización en el análisis de los datos. Las temáticas que nosotros trabajamos acá en Guatemala están seccionadas en 9 capítulos, que es recursos hídricos, clima y atmósfera, ecosistemas, gestión ambiental, desechos sólidos, gestión de riesgos y atención a desastres, recursos energéticos mineros y concientización ambiental y acceso a la tierra. Y acá está la línea estratégica del Plan Estadístico de Género, cómo surgió y cómo es que nosotros de ahí fue donde empezamos a implementar buenas prácticas para la gestión de la información. En el 2024, como les mencioné, en el 23 se dio la instrucción, el plan del 2024 que se trabaja en diciembre del 2023, ya se colocó como una línea de acción el analizar la incorporación del enfoque de género y pueblos de, bueno, esta va en conjunta porque acá la mayoría de unidades de género de las diferentes instituciones tienen a cargo el tema de género y pueblos de pertenencia a las estadísticas ambientales. ¿Por qué nosotros no decidimos desde ese momento ya empezar a gestionar la información? Porque normalmente en las estadísticas ambientales se tiene mucha producción de datos a nivel biofísico y a nivel económico. El factor social, si bien hay datos, solo que no estaba esa integración. Siempre he dicho que la mayoría de países tienen su información, solo que no teníamos una orientación de qué indicador lo puedo vincular yo al tema de género, cambio climático y estadísticas ambientales. Entonces iniciamos con ese análisis, la viabilidad. Básicamente en ese año nos centramos en ver la viabilidad en obtener esa información, que si nuestras fuentes, digamos a ese momento que eran 14, tenían esa información. Eso fue lo que analizamos con el equipo técnico de acá de las estadísticas ambientales. Ya en el 2020, luego que hicimos ese análisis de viabilidad y de acuerdo a las experiencias que se tuvieron en el taller y el grupo de trabajo, ya nosotros decidimos en el 2025 ya hacer acciones más puntuales, y es cuando nosotros
ya la línea estratégica cambió a hacer acciones con las fuentes productoras de datos para poder identificar la información disponible en temas ambientales en conjunto con las unidades de género de las instituciones públicas en conjunto, digamos, nos alineamos acá con la unidad de género del INE para poder ir trabajando en una estrategia de cómo es el registro de la variable sexo y el tema de pueblos de pertenencia. Dentro de la OCSE se tuvo participación de la unidad de género de las estadísticas para que ellos dieran a conocer la importancia de cómo registrar la variable sexo, y ahí fue, digamos, donde se empezó, digamos, la comunicación con las fuentes, donde ellos empezaron a decir, yo tengo información desagregada por sexo, y así fue como se fueron identificando las diferentes fuentes productoras de datos. Como buenas prácticas, nosotros definimos 4 y las agrupamos. Estas prácticas no necesariamente llevan un orden. Nosotros tenemos ya, digamos, un directorio de fuentes que la práctica, digamos, sería muy distinta a una nueva fuente. Por ejemplo, el tema de fortalecimiento interinstitucional e innovaciones. Esta es la buena práctica que se vincula a nuestro plan de trabajo, en donde se aborda, en donde es muy importante generar espacios de coordinación entre instituciones, reuniones, visitas, mesas técnicas para abordar esas estrategias con enfoque de género. La capacitación de la importancia de la transversalización del enfoque de género es lo que mencionaba ONU Mujeres, en donde el INE ha estado fortaleciendo las capacidades sobre cómo registrar la variable sexo en las diferentes estadísticas. Se dio la apertura para que la unidad de género hiciera, digamos, esa capacitación y más que todo del tema de conciencia de la importancia de registrar los datos con enfoque de género. Luego, posteriormente, tenemos el mapeo de actores y productores de datos. Esta es una actividad que nosotros hacemos aproximadamente en el último trimestre del año, que es donde, si bien ya tenemos un directorio de instituciones ambientales, siempre hacemos una revisión a final de año para ver, digamos, si identificamos nuevas instituciones que están produciendo datos en temas ambientales o las que todavía faltan, ver si ya avanzaron en la producción de sus datos, porque sí hemos encontrado varios vacíos de información en cuanto a la producción de datos en general ambientales y no digamos de género, ¿verdad? Luego procedimos en ese mismo momento nosotros hacemos una revisión de los marcos normativos y los documentos institucionales. ¿Y por qué, digamos, nosotros hacemos eso? Porque al momento de ver la base normalmente se construye para dar seguimiento a una meta o a alguna acción. Entonces, más cuando son instituciones de gobierno, eso, digamos, más adelante les voy a explicar, digamos, el ejercicio que hicimos con una fuente en específico. Al ver sus programas, vimos bueno, ellos tienen que ir evidenciando el avance de esa meta. Eso me va a generar una base de datos. Y así fue como fuimos haciendo la investigación de en dónde podríamos nosotros encontrar datos. Estas dos, tanto el mapeo como la revisión, la hacemos no solo para género, lo hacemos en tema general para fuentes nuevas, y para las que ya están fue donde aplicamos de consultar. Mire, ustedes registran a personas, entonces las tienen sus bases, o esta base registra personas porque sabemos, por ejemplo, un programa de incentivo forestal lo está a cargo de una empresa o una persona, un dueño de un terreno. Entonces registran el sexo de esa persona, entonces así podemos evidenciar, por ejemplo, los avances en la protección de nuestros bosques. Y la parte legal que nos da como un insumo para poder tener ese respaldo de que deben de ir generando esa información. Luego procedemos al diagnóstico de la disponibilidad de información de esa fuente que se identificó y se hace una evaluación de la calidad, la periodicidad de los datos,
el análisis inicial que se hace cuando tenemos una base donde nos están registrando a personas es cómo se registra, cómo se le está registrando el sexo a la persona y el territorio. Es importante que esa base tenga por lo menos a nivel, digamos, en todos los países es diferente, pero en nuestro caso que tenga esa desagregación por departamento, municipio y sexo. Siempre nos aseguramos que tenga el tema de departamento y municipio para poder después hacer un análisis integral a nivel de territorio. Y digamos, esas son las prácticas en las que nosotros nos centramos en la producción de datos de las estadísticas en general, y también son aplicables para poder identificar la producción de datos a nivel de género. Este es un ejemplo de éxito. Siempre les he dicho que en su momento esta fuente, nosotros aquí como es una fuente nueva. En este caso nosotros iniciamos con el mapeo de actores y productores de datos que se hizo en el 2024. Se hizo una revisión bibliográfica de las diferentes instituciones. Lo iniciamos con la finalidad de aumentar la producción estadística ambiental del país. Luego identificamos a la fuente Fondo de Tierras, que no la teníamos en nuestro directorio. Cuando procedimos a hacer la revisión de los marcos normativos y los documentos institucionales, se hizo la revisión específica en el plan operativo anual de la institución y en la memoria de labores del año 2023. Y ahí fue donde nosotros identificamos que ellos tienen dos programas, que son el programa de adjudicación de tierras y programas de acceso a la tierra a través de créditos y con opción a compra y arrendamiento para acceder a la tierra y trabajar específicamente con familias campesinas dedicadas a el trabajo de la tierra con temas productivos, agropecuarios, temas forestales. Se realizó la incorporación de la fuente a la OCSA de Ambiente, y entonces ahí entra el proceso de fortalecimiento interinstitucional, en donde ya se contextualizó la fuente de qué es lo que se trabaja en las estadísticas ambientales y el por qué y qué enfoque es lo que le vamos a dar nosotros a la información que ellos nos trasladan. Se procedió luego al diagnóstico de la información, en donde se identificó que tienen bases de datos desagregadas por sexo. Entonces ese fue el avance que nosotros tuvimos con esta institución, y de ahí, de esta acción, fue donde nosotros generamos la temática acceso a la tierra en el catálogo de los datos que presenta el INE. Este es un capítulo nuevo que en este año tenemos información del 2023 y 2024. La fuente es Fondo de Tierras, y la información, por ejemplo, tenemos el programa de adjudicación de tierras, que es un programa que ellos tienen de dar certeza jurídica a terrenos que en su momento se dieron como grupos familiares. Entonces yo aquí puedo hacer un análisis del tema de tenencia de la tierra, específicamente en esas tierras que otra institución dio como grupo familiar. Este es un diagrama de forma general de todo el procesamiento y la revisión que nosotros hacemos de nuestras bases de datos. Esto es con la finalidad del tema de calidad de los datos. Es ya un proceso muy interno que viene de una guía metodológica que también se está trabajando en las estadísticas ambientales para poder darle una orientación a las instituciones qué es y qué insumos son los que nosotros utilizamos para poder oficializar y validar la información que se produce en los registros administrativos. Los resultados. Como resultado de estas buenas prácticas, tenemos estas bases de datos que se recopilaron en el año 2024 con, digamos, la orientación de cómo ir dando enfoque de género a las estadísticas ambientales. En las temáticas de gestión ambiental tenemos el tema de personas detenidas que cometen un delito ambiental, las personas que participan en una mesa técnica agroclimática y, por ejemplo, las personas beneficiadas con los programas de agricultura sostenible y conservación de suelo. Esta información para el MAGA ya era una institución que estaba con nosotros participando activamente, y para este año nosotros solicitamos en bases que nos trasladaran la información que ellos tuvieran desagregada por sexo, y estas fueron las dos bases de datos que ellos nos trasladaron. El tema de acceso a la tierra, como les había mencionado, tenemos el tema de los beneficiados con acceso a la tierra y el tema de tenencia de la tierra. En ecosistemas también gestionamos la información
de incentivos forestales por sexo y los planes de trabajos que gestionan las instituciones, las personas para la protección de sus bosques. El tema de concientización ambiental, que son las personas capacitadas en temas ambientales, en diferentes temas ambientales. Aquí tenemos aproximadamente 6 instituciones que nos mandan esa información. Y el tema de gestión de riesgos, hasta el momento tenemos los integrantes de las coordinadoras e instancias de gestión de riesgos desagregadas por sexo. El resultado final es, o hacia lo que vamos para este año, es poder construir una infografía de las estadísticas ambientales con enfoque de género con información del año 2024 que se centra en los temas específicamente de espacios de toma de decisiones para el tema de cambio climático, que se incluiría, digamos, las mesas, la participación de las personas en las mesas agroclimáticas, las acciones que se realizan para la protección en bosques, que son los programas de incentivos forestales, el tema de adjudicación de tierras, que sería tenencia, y el acceso a la tierra para trabajar en temas productivos agropecuarios y forestales. Estos dos programas van específicamente a familias campesinas. Luego tenemos las personas que promueven el tema de las buenas prácticas para la agricultura sostenible y las técnicas de conservación de suelo. Los hallazgos, retos y desafíos. Dentro de los hallazgos que encontramos fue que la mayoría de bases de las estadísticas desagregadas por sexo relacionadas a temas ambientales son datos agrupados, no viene un único registro por cada persona, sino que, por ejemplo, en capacitaciones agrupan por tema de capacitación y total de participantes desagregado por sexo. Eso, al momento que nosotros queremos hacer cruces con sexo y pueblo de pertenencia y otras variables vinculantes, sí hace que tengamos que trabajarlas por separado y no hacer esa intersección. No se registra la variable sexo en bases de datos que describen a personas. Esa es una brecha que creo que en el taller del año pasado de INEGI se identificó. El tema de desastres, que nosotros ya hicimos un acercamiento con la fuente y identificamos que en su boleta de registro se tiene, pero en la base de datos que se construye sobre el tema de las personas afectadas por desastres, no registran el sexo. Entonces, hacia eso vamos, a que ellos esa información que tienen en lo físico lo pasen lo trasladan a lo digital. Y la falta de estructura y ordenamiento de la información que sea compatible para un formato de base de datos. Y de esos, digamos, hallazgos, tenemos nuestros retos y desafíos como país, que es estandarizar los formatos de las bases de datos. Esto es aplicable tanto para las variables que nosotros estamos, digamos, la información que nosotros estamos identificando que tiene desagregada la variable sexo, garantizar la calidad y la desagregación de los datos, que quiere decir un registro por fila, analizar y definir una matriz de indicadores de país sobre el género, ambiente y cambio climático como ejes transversales, homologar metodologías para la recolección de los datos, elaborar las fichas técnicas metodológicas para la construcción de los indicadores, mantener un estándar en la producción de datos que me pueda permitir construir registros históricos y la sistematización y ordenamiento de la información. Los próximos pasos, como Guatemala, vamos hacia a nivel, digamos, nacional. Sabemos que es importante continuar con el proceso de fortalecimiento de capacidades sobre la importancia de la transversalización del enfoque de género en las estadísticas ambientales. Ya tenemos, digamos, identificadas ciertas instituciones a las que, si bien se hizo una contextualización en el marco de la OCSE, sabemos que tenemos que hacer una contextualización más directa con algunas instituciones que sí son, es importante y relevante que ellos estén registrando la variable sexo en sus estadísticas. El tema de la revisión de los instrumentos de recopilación de información para identificar si se recolecta la variable sexo, es lo que les mencionaba. Me decía, por ejemplo, el tema, la institución que registra el tema de desastres es que en la boleta sí está, pero en la base no. Entonces, esa es la incidencia que como INE nosotros tenemos que ir asegurando. Entonces, esta parte de la revisión de esos instrumentos es algo que nosotros tenemos para el 2026 y asegurarnos que desde los instrumentos de recolección de datos esté la variable sexo para que eso me permita alimentar una base de datos y generar la información. El análisis de la información que se produce en censos y encuestas con enfoque de género y ambiente. Entonces, como les mencioné antes, en toda mi presentación nosotros nos enfocamos
en la validación y oficialización de los datos de producción a través de los registros administrativos de las diferentes instituciones de gobierno. Y ahorita, digamos, estamos haciendo los enlaces con la unidad de género de las estadísticas para poder, porque ellas, digamos, trabajan mucho el tema de la producción de datos que generan las encuestas y los censos acá en el INE. Entonces, ahorita internamente nosotros también tenemos que hacer ese fortalecimiento institucional con las diferentes estadísticas. También tenemos comunicación con la unidad de salud, que también estamos viendo la estrategia de esos datos del tema de salud, cómo ir dándole ese enfoque directo e indirecto al tema ambiental o efectos del cambio climático desagregado por género. Acá también, no, digamos, no lo incluí, pero estamos trabajando en la revisión de la matriz más detalladamente que se dio a conocer en el taller, y una matriz que se tiene del Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Guatemala, que fue elaborado por el Ministerio de Ambiente en conjunto con la Secretaría de la Mujer. Entonces, creo que a nivel de país eso es a lo que nosotros ahorita le daríamos seguimiento al plan de acción y los indicadores que se establecen en ese para identificar la disponibilidad de datos para construir esos indicadores. Y a nivel de región, se tuvo coordinaciones con mujeres y otras instituciones, y estuvimos trabajando una propuesta para presentarla en el siguiente bienio. Es la presentación, digamos, por parte de Guatemala, una propuesta del proyecto Guía para la Generación de Indicadores Regionales de Género, Cambio Climático en América Latina y el Caribe. Este se presentó en el bienio. Para el siguiente bienio es una propuesta de trabajo y, digamos, si ustedes ven mi presentación y unimos a la de ONU Mujeres, que dio, digamos, el parámetro regional, se pudieron evidenciar varias iniciativas, y que la mayoría de países están trabajando en poder identificar la información que se produce con enfoque de género, ambiente y cambio climático. Entonces creo que esta guía nos ayudaría a irnos a ordenar, y digamos, la metodología de los grupos funciona en que todos los países integrantes van a compartir sus experiencias, y con esas experiencias nosotros podemos crear un conjunto de indicadores a nivel región, y lo importante es crear su metodología. ¿Por qué? Porque la metodología me va a dictar descripciones, conceptos, qué es lo que nosotros queremos medir, y la fórmula de cálculo de ese indicador, para que nosotros lo podamos medir ya a nivel nacional y a nivel región. Digamos, de mi parte es todo. Gracias por su atención, y cualquier duda estamos a la orden. Muchas gracias, Ana Lucía, por tu presentación, y muchas felicidades por todos los avances mostrados. Creo que ha sido una muy buena presentación, y tenemos algunos comentarios agradeciendo el haber compartido su buena experiencia al resto de los colegas. También tenemos una pregunta y dos comentarios que quisiera aprovechar estos minutos que tenemos para hacerte, Ana Lucía. La primera es, nos pregunta Daniel Viveros, ¿los lineamientos estratégicos para mejorar la producción de estadísticas ambientales son de carácter público en Guatemala? No, estas estrategias se establecen a nivel nacional. Actualmente nosotros solo tenemos fuentes de información del sector público, pero, por ejemplo, el año pasado también participé en el tema de las pequeñas y medianas empresas con enfoque de género y ambiental, que es algo que nosotros también tenemos que avanzar e incluir a la producción de datos del sector privado. No es, el INE no se cierra a un tipo de sector, sino que porque es mucho y tenemos que ir ordenándonos, digamos, no nos da el tiempo, digamos, para ir incluyendo. Ahorita solo tenemos al Instituto Privado de Cambio Climático, que trabaja en el sector de la costa del país como parte privado. Ellos nos comparten la información, que es información que otras instituciones no tienen acceso, pero a él al pertenecer del INE, a la OCSE, debe de compartir su información, y ahí es donde vamos trabajando. Pero no, esta estrategia es implementada a todo el país, pero vamos, digamos, por secciones,
y ya sí está, digamos, en nuestro análisis incorporar también al sector privado. Muy bien, muchas gracias, Ana Lucía. Tenemos un comentario también desde el Banco Central de Costa Rica. Luis Fernando Sánchez menciona que desde el Banco Central de Costa Rica ya han iniciado acercamientos vitales para visibilizar la metodología, fuentes de información y construcción de las cuentas ambientales con los colegas del Banco Central de Guatemala. Así que es otra experiencia de cómo la cooperación y el intercambio de experiencias entre países ayuda a cada una de nuestras oficinas a seguir avanzando. Tenemos otra pregunta respecto de las temáticas de las estadísticas ambientales que eligieron para sus indicadores. ¿Consideraron incluir indicadores asociados a la dimensión de adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático, considerando la alta carga diferenciada por género que existe en ambas áreas? Eso, digamos, esas son temáticas que se construyeron inicialmente, digamos, con factores tratando de englobarlo en grandes temáticas, pero digamos, si uno indaga en las diferentes, en la diferente información que se registra en esas temáticas, hay información que da ese enfoque al tema de cambio climático. Nosotros no sacamos porque yo tendría que generar y extraer información de esas temáticas y hacer esa vinculación, pero en la infografía que nosotros tenemos en mente trabajar para este año, sí va a ir orientado a que esta acción tiene relación a estas temáticas, no necesariamente a la que nosotros estamos produciendo actualmente. Pero si se puede ver el tema de las mesas agroclimáticas, esas se hacen en función del tema de adaptación, mitigación y resiliencia a los efectos del cambio climático, que son una mesa interinstitucional que en su momento ahorita la tenemos en gestión ambiental como concepto general, pero ya como concepto específico sería, digamos, lo vamos a extraer para darle ese específico al tema de cambio climático en la infografía que vamos a trabajar con enfoque de género. Muy bien. Muchas gracias, Ana Lucía. Bueno, no tenemos más preguntas por el chat. No sé si quizá Andrea o Teresa quisieran hacer una última intervención. Nos quedan algunos minutos de tiempo todavía, así que aprovechando que pocas veces tenemos esta holgura. Muchas gracias, Olga, y muchas felicidades, Ana Lucía. De verdad, cuando tuvimos oportunidad de ver los avances de Guatemala y lo importante que es también compartirlos, visibilizarlos como buenas prácticas en materiales y, por supuesto, en estos espacios es fundamental. De verdad, nos da mucho gusto, nos motiva muchísimo como a seguir trabajando. Simplemente mencionar que en esta propuesta de indicadores que esperamos seguir trabajando de manera colaborativa, construyéndola con las oficinas, con los ministerios, etcétera, sí se identificaron algunos indicadores. No es una lista exhaustiva de indicadores, también vale la pena decir, cada país, como ahorita Guatemala, Colombia, México, se podrá construir otros indicadores, pero sí lo que quisimos es que fueran muy pertinentes, muy viables en corto plazo, porque se está identificando. Entonces, sobre el tema de adaptación y mitigación, pues son alrededor de 8 indicadores, pero que realmente reflejan, como bien se menciona, esta diferencia por género en la transición energética justa o en la participación y el empoderamiento de las mujeres y en el manejo de recursos, ¿no? Y tanto en áreas rurales, pero también tratando de visibilizar algunos indicadores en áreas urbanas, que también es fundamental para cómo se constituyen nuestros países, ¿no? Y las necesidades que hay de tener información sobre eso. Y no digo, más allá de las preguntas, los comentarios, reiterar de verdad el agradecimiento por esta generosidad. Ha sido un gusto poder sumarnos a este grupo de trabajo donde hemos aprendido muchísimo y reiterar el compromiso para seguir sumándonos a las distintas iniciativas de países y regionales que vengan. Olga, muchas gracias a la red. Y Andrea se le fue el internet. Lo lamento mucho. No te preocupes, muchas gracias, Teresa. Bueno, no tenemos más comentarios ni consultas en el chat, así que yo
Quisiera finalizar nuevamente agradeciéndole a los colegas de Guatemala por su participación, a las colegas de ONU Mujeres por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, desde ya recordarles que se vienen las próximas actividades de este ciclo que están programadas para el 9, el 23 y el 30 de septiembre. En esas tres oportunidades tendremos ocasión de conocer experiencias de Colombia y también los colegas del Banco Central de Costa Rica, el INE de Ecuador y el INEGI de México estarán participando y mostrando sus experiencias, así que prontamente les haremos llegar las invitaciones. Además, les recordamos que las grabaciones y las presentaciones de esta videoconferencia y de todas las que realizamos en el marco de la red de transmisión del conocimiento se encuentran disponibles en la página web de la RTC, que les vamos a dejar aquí por el chat también para que puedan acceder y revisarlas. Así que con esto les doy a todos las gracias. También agradecer al INEC de Costa Rica, coordinador del grupo de trabajo, por acudir a la red de transmisión del conocimiento para realizar este ciclo y continuar compartiendo experiencias y buenas prácticas en la región. Así que tengan todos una muy buena tarde y nos vemos el 9 de septiembre nuevamente. Feliz tarde.